Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Daniel Trejo, estoy encargado de la parte de educación de vascular en endomédica. Es un gusto que hoy el día de hoy nos acompañen a este webinar. Primero quisiera presentar y agradecer la participación del doctor Óscar Villegas, quien será nuestro ponente el día de hoy. Él es especialista en angiología y cirugía vascular. El día de hoy el doctor nos platicará de la enfermedad obstructiva venoso ilíaca. En este webinar se podrán realizar preguntas al final de la presentación. Lo podrán realizar por medio del chat o podrán utilizar sus micrófonos. Damos inicio a esta sesión. Muchas gracias por su apoyo, doctor Villegas. Bueno, pues buenas tardes a los que están. Yo no sé quiénes están. De hecho, no sé si me veo o no me veo. No me puedo ver a mí mismo. Doctor, lo vemos perfecto. Estamos ya todos conectados. Ok, bueno, pues buenas tardes. Agradezco a la empresa, a la industria que me permitió presentar este tema. Es muy amplio, vamos a tratar de revisarlo. No lo vamos a acabar de ver, yo creo que todo completo. Van a quedar algunas cosas, sobre todo lo congénito, que no lo incluía, genesias de las ilíacas, trastornos de la cava, cosas por el estilo, eso no viene nada. Vamos a ver lo más frecuente, a tratar de resolver en algunas de las preguntas frecuentes que tenemos en este tipo de casos. Enfermedad obstructiva venosa ilíaca, nada más que tiene que tener esta transparencia, no tengo ningún conflicto de interés. Otra cosa, les agradezco, esto no es un trabajo que hace uno solo, ustedes lo saben muy bien, esto es un trabajo que se hace en equipo. Los casos, todos los que están aquí son producto del trabajo de el burro por delante. Vamos a empezar con el doctor Puente, que está aquí. Francisco Puente es radiólogo intervencionista. El doctor Miguel Ángel Carrillo, socio mío de muchos años, compañero de la Escuela de Medicina, nos graduamos juntos. Fuimos el primero y el segundo lugar de la generación, de atrás para adelante, pero al parecer nos logramos. No es el doctor Gerardo Lozano, es un bystander que andaba por ahí. Gerardo Lozano es nuestra más reciente adquisición en el grupo, y el otro que tampoco está, pero mandó a su representante, una doctora anestesióloga. Vamos a hablar desde el principio. Ilíaco, el otro día estaba presentando un trabajo en un congreso y uno de los colegas se puso a regañarme porque no le había puesto acento. Fue el único comentario que me hice a mis transparencias, y resulta que chequé la RAE, y de hecho ya lo sabía desde antes. Es una pequeña nota histórica, ustedes la pueden escribir con tilde o sin tilde. Y algunos personas los lingüistas dicen que ilíaco con I tiene que estar relacionado con Troya. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo que la Ilíada. La Ilíada tiene que ver con lo ilíaco. Entonces, perdón, sin tilde cuando se refiere al ilíaco y con tilde cuando se refiere a algo anatómico, pero la verdad cualquiera de las dos son correctas. Mi interés, ya vamos a pasar a la materia, mi interés en presentar esto, porque me fue agradable la invitación, es que no es algo que recientemente me ha llamado la atención. Este es un trabajo libre que presentamos en diciembre de 2005 en Mérida. Este es el resumen que presentó la revista Angiología en aquel tiempo, y fue el manejo endovascular y quirúrgico de la enfermedad obstructiva venosa ilíaco-femoral. Y básicamente el trabajo presentábamos 10 casos, 6 ilíacas, 2 femorales, una femoral profunda, una cava. Rápidamente nos dimos cuenta de lo que ya mucha gente desde entonces sospechaba: la femoral superficial es muy difícil recanalizarla con angioplastía y stent, aún con el uso de fístulas arteriovenosas distales.
Entonces, desde ahí me empezó a llamar la atención esto. No se hablaba mucho en aquel entonces de reconstruir el segmento ilíaco, era algo oculto, pero en los últimos 15 años cada vez ha habido más presentaciones, ha habido más interés, y de ser un territorio que solo se abordaba invasivamente en casos de extrema gravedad, ahora es una zona a la que se accede fácil y frecuentemente, y no solo eso, con un porcentaje de éxito altísimo, aún en casos crónicos. Anteriormente, yo recuerdo en la escuela de medicina te decían, no, pues el trombosol, la ilíaca y la femoral, no, pues dale cucumadín y que se vaya. Esa conducta la continúan algunos compañeros, colegas internistas. Llegan aquí pacientes que tienen meses trombosados, años trombosados, y lo único que les ofrecían era cucumadín y unas medias, ahora algún Xarelto o algo por el estilo y una media. Obviamente lo que principalmente motivó fue la trombosis aguda, que quizás sea lo más sencillo de manejar de los que están muy enfermos. La otra es la no obstructiva, comúnmente denominada May-Turner, todo el mundo la conocemos, que forma la mayor parte de nuestro volumen de trabajo. El mayor problema que enfrentamos en este momento es este segmento, la femoral superficial, su conjunción con la profunda, la femoral común y el segmento ilíaco. Es lo que más síntomas deja a los pacientes, y lo vemos como una crónico que llega desde bastante, llega a ser muy molesto, pacientes que llegan a tener úlcera, dolor, pesadez, cansancio. Usar una media elástica en Monterrey en verano es prácticamente un calvario, diría mi abuelita. Lo otro es cuando esto se pone grave. Estos son casos de los que no vamos a ver hoy, pues cuando ya no solo se tapan sus ilíacas, sino también desaparece la vena cava. Esos son problemas un poquito más complicados, pero en general la obstrucción crónica postrombótica puede estar asociada aparte a problemas de las tibiales, como en este caso, la femoral superficial, la conjunción de las femorales y la unión en lo que es la femoral común, y desde luego la ilíaca. La obstrucción crónica postrombótica puede estar aguda o crónicamente asociada a tromboembolia pulmonar, como en este caso. Es un caso relativamente reciente, un hombre joven, 45 años. Para mi edad, yo lo considero joven, y llegó con su embolia pulmonar, algo de tos, dificultad, etc. La no trombótica, pues es lo que todos queremos, los queremos hacer todos los días, sobre todo cuando son facilitas así como esta, que no tenemos ni que hacer uso del ultrasonido endovascular. Rápidamente confirmamos con una venografía la zona de obstrucción. Generalmente se encuentra entre L4 y L5. Pero todo esto se vuelve una especie de ensalada, ¿verdad? Todo tiene que ver con obstrucción venosa ilíaca, puede ser no trombótica, crónica postrombótica, y al final de cuentas todo esto redunda en el síndrome de insuficiencia venosa crónica, con o sin la presencia de venas varicosas, que para muchas personas pudieran ser absolutamente indispensable para considerar insuficiencia venosa. Sin embargo, los cuadros clínicos pueden tener estos 4 en letras blancas, que son dolor, edema. Esto generalmente habla de ocasión, la lipodermatosclerosis, el eczema y la úlcera. Generalmente hablan de reflujo. Sin embargo, unas y otras se pueden estar mezclando. Este es un caso típico. Una dama que viene sin una sola vena varicosa, podrían decir que fue un CEAP 1, 2, cuando mucho, y la paciente refiere a dolor, edema, pesadez y unas venas varicosas que nada más ella se veía, pero sí vemos una diferencia significativa entre el pie izquierdo y el derecho. El derecho es mucho más delgado, de hecho su pantorrilla también era más delgada del lado derecho. Estudiamos a esta dama, el Doppler
positivo. Es uno de nuestros primeros casos. Si se fijan, estas son venografías de las de antes, cuando inyectábamos desde el pie, íbamos siguiendo, era toda una molestia. Y vimos rápidamente donde el lado derecho se lava el contraste y el izquierdo no. Aquí está la obstrucción. Y lo que decíamos, cuando la obstrucción predomina, y eso es algo que fue visto desde Neglin y Negus en 1968, describe esto, es más la obstrucción cuando predomina estos síntomas y más el reflujo en las porciones distales, inferiores, afenas, etcétera, si tenemos datos como estos. La úlcera, 4% de los pacientes con obstrucción ilíaco-femoral aislada. Estos pacientes generalmente también van a tener reflujo, van a tener un doble problema, tanto la obstrucción en la porción superior como el reflujo en la parte de abajo. 30% de los pacientes con obstrucción ilíaco-femoral más reflujo lo van a tener comparado con los que solamente tienen obstrucción ilíaco-femoral aislada. El reflujo es el que marca la diferencia, no solo la presencia de la obstrucción ilíaca. Y de ahí viene ya lo que es el síndrome postrolítico. 5 años después de una trombosis ilíaco-femoral tratada conservadoramente, 90% de estos pacientes van a desarrollar cierto grado de síndrome postrolítico, que podemos llegar a ver casos como estos verdaderamente impresionantes. La claudicación debilitante va a presentarse en estos pacientes en quizá 44%, y la úlcera en un 15%. Hay que recordar que con manejo conservador solo el 20% se van a recanalizar. El otro acompañante, la trombosis venosa profunda con embolia pulmonar, es considerada hoy la tercera causa de muerte por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos. Solamente la presiden el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Algo interesante es que un porcentaje alto de estas muertes son personas relativamente jóvenes. Tenemos entonces ahora todo alrededor de la zona ilíaca y obstrucciones agudas, obstrucciones no trombóticas. ¡Hey! ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo apareciste aquí? Adiós. Bueno. La obstrucción no trombótica, se me hace que es el único que está viendo el webinar. Bueno, no trombótica y la crónica posttrombótica. Vamos a tratar de desglosar el tema en estas 3 fracciones y hablemos un poquito de la importancia de la compresión ilíaca. 22 a 33% de la población general presenta sinequias intraluminales o fibras intraluminales. Esto hizo pensar a muchas personas que la compresión ilíaca era normal, o sea, es normal que lo tengas, no pasa nada. De repente, alguien más descubre que un 66 al 88% de la población en general, si nos podemos hacer ultrasonidos y Doppler, cosas por el estilo, vamos a encontrar que muchas personas, dependiendo de la estadística, lo van a tener. Sin embargo, llegó el momento en que nos dimos cuenta también, por otro lado, que una gran parte, si no es que la mayor parte de las trombosis venosas ilíacas son en el lado izquierdo y un buen porcentaje de esos pacientes se asocian a eventos trombóticos. Aquí es donde aparece este señor, el doctor Raju. Y yo creo que todos los que hemos estado yendo a congresos con cierta frecuencia en los últimos 10 o 15 años, este señor se la pasa hablando de su teoría, que es muy cierta. La enfermedad obstructiva ilíaca no trombótica tiene un rol, lo que él llama permisivo. Permisivo quiere decir que requiere o puede estar escondida por muchos años. Él empezó desde el 2006 con esta teoría y se ha confirmado cada vez más. En sus estudios iniciales de 4.026 pacientes con insuficiencia venosa crónica, 938 fueron sometidos a IBUS de los segmentos ilíacos, fueron 879 pacientes. Todos ellos tenían síntomas severos, de 18 a 90 años, la media era 54, 80% mujeres.
Y la explicación, pues bueno, todo el mundo la sabemos, la pelvis de la mujer es diferente a la pelvis del hombre, las hormonas, la modificación, el embarazo hace que se ensanchen un poco más y se hace mucho más evidente la compresión solo por el simple desplazamiento de las estructuras en la porción posterior del retroperitoneo. Solamente 25% de las lesiones son en el lado derecho, o más bien 25% hay en el lado derecho. Algunas de estas pueden estar acompañadas de lesión izquierda también. 53% son no trombóticas en esa casuística, 40% eran postrombóticas y 7% eran pacientes combinados. Raju, este es el diagrama original que él presentó, el que está acá arriba en el Journal of Vascular Surgery. Esto no me deja ver completo. Bueno, no viene la fecha, pero es el artículo que citábamos. Y de ahí en adelante ya se ha venido a encontrar que 75% del patrón es el típico característico en donde la arteria ilíaca derecha cruza sobre la vena ilíaca izquierda, y en un patrón, una minoría, el 22% o el 25%, puede haber varias zonas de obstrucción dependiendo del punto en el cual existe la bifurcación aórtica. Y este dibujo, que ya es característico de esta patología, donde la arteria ilíaca derecha comprime a la vena ilíaca izquierda en contra de L4 o L5, dependiendo de la zona donde sea la obstrucción. Este señor descubre entonces que el 36% de estas lesiones van a ocurrir en esta zona, un 18% en este lugar y 46% pueden llegar a tener cierta compresión en las dos porciones. Esto determinado por estudios de ultrasonido endovascular. ¿Qué conceptos nos deja el doctor Raju en ese entonces? Hay una alta prevalencia y un rol fisiopatológico de la enfermedad obstructiva pacientes con insuficiencia venosa sintomática, y debe ser analizada en una perspectiva frecuente ante la existencia de esta estenosis en la población general. Esta observación ha creado una corriente de pensamiento que sugiere que la lesión obstructiva ilíaca debe ser tomada como una variante normal. Hay quien dice es normal, no le hagas nada, espérate a que se trombose. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que estos pacientes mejoran sintomáticamente una vez que se alivia la obstrucción. Y la pregunta en ese artículo en 2006 era ¿por qué algunas de estas lesiones son claramente sintomáticas y otras permanecen silenciosas? Pues básicamente porque el señor Raju aplica en aquel entonces esta palabra o este término, la condición permisiva. Esta condición permisiva es aquella que puede permanecer relativamente silenciosa hasta que una situación o patología en particular se agregue. O estas pacientes aumentan de peso, o cambian de trabajo, pasan más tiempo de pie, tienen un embarazo y se vuelve un poco más, o se comprime un poco más la vena. Algo más se agrega con ellos para que eventualmente empiecen a tener síntomas que pueden ser muy suaves, o ocasionalmente son pacientes que jamás tuvieron una molestia importante, súbitamente se trombosan y resulta que habían empezado a tomar pastillas anticonceptivas o cosas por el estilo. Hay algo que se agrega y hace evidente este problema. La hemodinamia venosa es todo un tema y es muy importante porque, a diferencia de las arterias, en donde rápidamente podemos definir el grado de obstrucción con una arteriografía en dos planos o con una angiotac arterial, en las venas no funcionamos de la misma manera, y está visto, está demostrado que la venografía, que solía ser el estándar de oro para el diagnóstico ilíaco, se quedó atrás, y ahora un paciente que quiere ser bien estudiado y confirmado el diagnóstico estenótico en una ilíaca requiere un ultrasonido endovascular.
El grado de afectación hemodinámica va a depender entonces de varios factores: número de estenosis, la localización de las mismas, el grado, que la verdad la única forma de verlo es con un ultrasonido vascular, desarrollo de colaterales. Este es un dato muy importante, indirecto, de que hay obstrucción, y las variaciones en el flujo. Ahí viene también algo importante, sobre todo tienen ciertos problemas una vez que han sido fumadores por mucho tiempo y se pasan pujando para poder estar respirando. Y bueno, ya vienen todas estas curvas, no nos vamos a poner a analizarlas, pero nos llaman a pensar siempre que el sistema venoso es un sistema de baja presión, baja velocidad, alto volumen y baja resistencia. Completamente diferente del arterial, donde hay alta presión, alta velocidad, bajo volumen y altas resistencias. Eso, hablando de la obstrucción, pues lo que mencionábamos ahorita, no hay una prueba que no invasiva que sea un estándar de oro. Si tenemos un buen ultrasonografista, pues puede dar una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Desafortunadamente no todos los radiólogos son buenos ultrasonografistas. Si tenemos... Se apagó el micrófono, doctor. ¿Ya se activó? Listo, ya lo escuchamos de nuevo. Perdón. Todo lo que decíamos, dolor, cansancio, pesadez, varices, úlceras, lo que sea. Si sucede más en el lado izquierdo, pues obviamente que, así como el perrito, vamos a poner cara sospechosa. Algo está pasando en la pelvis y hay que ser incisivo en el proceso diagnóstico. Contamos ya si en la consulta empezamos a sospechar, un Doppler con un buen radiólogo que sepa hacer ultrasonografía de las ilíacas. Podemos pedir una angiotomografía venosa, angioresonancias, venografías y desde luego llegar al ultrasonido endovascular. El Doppler, pues sí podemos tener unas buenas imágenes como estas con unas mediciones adecuadas de las velocidades del flujo. Nos vamos a dar cuenta si existe o no existe un jet que hable de estenosis. El Doppler tiene limitaciones significativas y tiene que ver básicamente con la localización de las venas ilíacas, su profundidad. Están rodeadas por gas, el intestino tiene gas y si el gas no es un buen amigo del sonido, entonces es difícil poder ver. Y lo otro muy importante, esto es operador dependiente. Hasta un 20% de los sonografistas en este estudio del 2015 que se consideraban sonografistas expertos son incapaces de observar las ilíacas en un 20% de los estudios. El angiotac venoso, bueno, es mucho más sencillo. Acá vemos un angiotac sin ningún problema. En la porción superior hay un espacio amplio entre la arteria, la vértebra, la vena transcurre adecuadamente. Esta es una paciente en donde definitivamente está comprimida. De hecho, esta paciente ya... No, esta es otra que está comprimida y aquí si se alcanza a ver, está trombosada, está más oscura. La vena del lado derecho conserva un color grisáceo y acá está completamente oscuro. Es una paciente que llegó ya trombosada. El angioresonancia da muy buenas imágenes. El problema del angioresonancia es que a los pacientes no les gusta estar metidos en el tubo, se enojan, hay quien no lo tolera, toma mucho tiempo. Entonces, la mayor parte de los diagnósticos que nosotros hacemos cuando tenemos que llegar a la imagen fija, preferimos el angiotac, aparte es más económico, al menos en nuestro medio. La venografía, pues qué chulada que todos los casos fueran como este, ¿verdad? Nada más que maravilla. Aquí está la arteria, la sombra de la arteria se ve perfectamente, la inyección se detiene, empieza a ver colaterales para alrededor de la cava, se llega a ver la ilíaca del otro lado a través de los plexos retroperitoneales. Aquí no cabe duda que esta paciente tiene un May Turner, un estenosis de la ilíaca, y más si le metemos
oblicuo y vemos que esta es la única porción en donde alcanza a pasar algo de sangre, por eso es tan obvio que se dibuja perfectamente la arteria y solo este pequeño segmento. Sin embargo, ocasionalmente tenemos imágenes como esta. Pudiera ser sospechosa, puesto que se concentra un poco el medio contraste acá, se ve borroso, pero pues, definitivamente no es diagnóstica. Le hacemos imágenes laterales y bueno, ya empezamos a sospechar un poquito más. Aquí a lo mejor estamos ya más tendenciosos a pensar que sí está eso, sí está una obstrucción. En otras son pacientes los que se ven un poco más claros. Sin embargo, no tenemos una certeza. Empezamos a jugar ahí, que ¿cómo lo voy a hacer? Me quiero ahorrar lo del ultrasonido. Pues le podemos hacer una prueba con un pigtail. Generalmente usamos un 5 French. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero es una especie de prueba táctil. Avanza el pigtail para verlo en una posición en la que se vea más bien alargado y sentimos donde topa ocasionalmente. Claro, es un método un tanto primitivo. El otro es el uso del Fogarty. Localizamos un Fogarty, aquí lo tenemos, hacemos un control. Parecería como que está pasando muy bien el medio de contraste, pero a la hora de darle el estirón, ¿qué pasa? Sentimos que el Fogarty no pasa. Es también una prueba táctil y ocasionalmente vemos que da una especie de brinquito. Ahí está. Ok. Si todo eso no es concluyente, pues lo que todos sabemos, vamos a pedir un ultrasonido y ahora sí vemos aquí cómo va desapareciendo la vena. Aquí está la arteria, queda completamente comprimida y luego nuevamente a medida que vamos bajando empieza a adquirir el volumen. Esto es ya por debajo de la zona de estenosis. Tenemos acá arriba donde apenas empieza a ser ilíaca común, la ilíaca común comprimida, y nuevamente acá la ilíaca externa ya podemos ver que está todo abierto. El ultrasonido es un trabajo que presentamos en 2017 en San Luis, un ultrasonido vascular. Estos son casos nuestros, fue un estudio introspectivo, fueron 40 casos. Los realizamos en 24 meses, de octubre el 15 a septiembre 17. Todos fueron pacientes que fueron sometidos a angioplastía venosa de la ilíaca con diagnóstico preoperatorio de estenosis compresiva. A los 40 se les hizo su angiografía del segmento cabo-ilíaco y todos fueron estudiados con una sonda Atlantis 8.5 que ya está fuera del mercado, creo. Ya no se consigue. Los parámetros de utilidad diagnóstica para el ultrasonido endovascular fueron la confirmación del diagnóstico, la valoración del porcentaje de estenosis, la utilidad para determinar la longitud de la lesión, la valoración del resultado inmediato una vez realizada la plastía y la liberación del stent. Como era de esperarse, 38 fueron mujeres, solamente 2 hombres, el rango de edad de 24 a 69 años. El 100% de los pacientes presentaba datos clínicos. Todos estos pacientes llegaron a consultar por datos clínicos de insuficiencia venosa. Su estadio SEAP era 2 en 4 pacientes, 3 en 25 pacientes, SEAP 4 en 10, un solo paciente en 5 y ninguno en 6. 60% tenían sintomatología, lo que decíamos, preponderante en el lado izquierdo. 40% de nuestros pacientes tenían queja bilateral. En todos ellos, o en la mayor parte de ellos, la sospecha de un May-Turner fue en el 95% de los casos, fue la mayoría. 2 pacientes, el Doppler preoperatorio no sugería la presencia de May-Turner, sin embargo, las pacientes tenían tendencia más molesta del lado izquierdo, así que decidimos estudiarlas. Y solo 20% de estos pacientes se les ha hecho una angiotomografía venosa. Sin embargo, en todos los que se hicieron la tomografía, todo salió positivo o tenía datos positivos. 23 de nuestros pacientes, el 57%, el ultrasonido endovascular no demostró ser superior para la confirmación simple. Quiere decir, la venografía fue lo suficientemente
diagnóstica para demostrar que existía la lesión, pero 18 de ellos, el ultrasonido fue de utilidad para determinar el grado porcentual de la estenosis. ¿En quién no? Pues en pacientes como la que veíamos hace unos instantes, en donde el grado de obstrucción era tan grave que cualquier pérdida decía, pues es un 95%. Pero en los otros, definir exactamente el grado de afectación en el área venosa requiere el ultrasonido endovascular. Vamos a brincarnos esto. Esta fue la gráfica de nuestros pacientes. No utilidad diagnóstica inicial 57.5%. O sea, en estos definitivamente desde la angiografía se veía que estaba. 40% nos ofreció una utilidad diagnóstica inicial. Un paciente con diagnóstico por TAC y por diagnóstico de ultrasonido sugestivo de May-Turner, sin embargo, no lo demostramos con el ultrasonido endovascular y no le hicimos plastía. En 4 pacientes fue de suma utilidad una vez que realizamos la angioplastía y el implante del stent. En estos pacientes nos dimos cuenta que nuestro stent estaba todavía comprimido, estaba apretado y requirió un impacto mayor. La mayor parte de nuestros pacientes les colocamos ahorita un stent de 16 milímetros de diámetro y generalmente no lo inflamos a 16 milímetros, nos quedamos en 14, en estos pacientes sí llegamos a 16. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Ya que vamos a usar el ultrasonido endovascular, estos son los resultados óptimos sugeridos por Raju. En la ilíaca común, los sugestivo o lo que preferiblemente deberíamos de hacer es colocar un 16, un stent 16 para tener un diámetro de 16 milímetros. Eso nos daría un área aproximada a los 200 milímetros cuadrados. Esto es lo que debemos de buscar. Hablemos ya del tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo es básicamente endovascular o es quirúrgico. La reconstrucción del tracto alivia el dolor, mejora el edema, promueve una curación permanente de la úlcera y debe ser una prioridad en este tipo de pacientes. El quirúrgico es raro utilizarlo. Generalmente la reconstrucción vascular quirúrgica solo debe estar considerada en aquellos pacientes en los que hay una falla al procedimiento vascular o como coadyuvante en el resultado óptimo de los casos. Por ejemplo, pacientes como esta no alcanzamos a ver en la gráfica, en la fotografía estamos trabajando aquí al lado izquierdo. Esta es una chica de nuestra primer serie, en donde creo que no éramos tan avesados, no pasamos la lesión crónica izquierda, le hicimos una endovenectomía de la femoral para tener un buen influjo y de ahí le hicimos un puente hacia la femoral del lado derecho. Este es el angiograma de control de esa paciente al final del procedimiento. Vemos la inyección desde la poplite, inyectamos en poplite y aquí está donde no logramos acceder hacia la ilíaca izquierda, le hicimos un bypass venoso. Esta paciente nos ayudamos creándole una fístula arteriovenosa. Generalmente la usamos en pacientes crónicos en donde aún después de hacerle una endovenectomía como esta, resulta que no tenemos un gran flujo de sangre, que queremos asegurar nuestra reconstrucción en la porción superior hacia la ilíaca. Básicamente lo que hacemos es limpiar la arteria, sacamos el trombo, ya crónico, viejo, y colocamos un parche. Yo en particular prefiero colocar un parche Gore-Tex y luego poner una fístula de 4 milímetros, un poco larga o bastante larga para que me permita después cerrarla por vía endovascular. ¿Cuándo cerrarla? Pues depende si la toleran, si no la toleran, si están haciendo hiperplasia de la íntima. Hay una serie de factores que ya se deciden sobre la marcha. El tratamiento endovascular, pues básicamente es lo que nos divertimos, nos gusta, hacer angioplastía, implantar un stent, tanto en lesiones crónicas
como las agudas, generalmente siempre vamos a encontrar una estenosis. Esto se hace con un bajo índice de mortalidad. Existe una alta tasa de permeabilidad en los stents ilíacos y un índice muy bajo de restenosis. El tratamiento endovascular se puede usar agudo, crónico y en el no trombótico también, ya sea trombosis agudas, trombosis crónicas o en los casos no trombóticos. Casos agudos, este es el hombre joven del que hablábamos hace poco, es una persona que llega con edema de la pierna y se refiere un poquito de disnea en los últimos días y tos. Le hacemos su angiotac y resulta que trae su trombos en el lado derecho, trombos en el lado izquierdo. Lo primero que hicimos, no se alcanza a ver muy bien, fue colocar colocamos un filtro no permanente en la vena cava. No sabíamos si íbamos a soltar coágulos o no, entonces quisimos estar prevenidos. Le hicimos su angiografía, traía trombos desde las tibiales, la poplitea estaba desaparecida, la femoral completamente obstruida, y aquí está lo que se alcanzaba a ver de ilíaca. A este paciente le pusimos un sistema ECOS, aquí se observa el ECOS en posición. En 12 horas ya estaba lo suficientemente limpio, lo continuamos un poco más hasta que se limpia completamente y encontramos, no había una lesión típica del 75%, la lesión de este paciente estaba en la ilíaca externa justo antes de la llegada de la ilíaca interna. Quedó bastante bien, le hicimos su plastía y le dejamos un stent. Es otra dama, este es agudo, 36 horas después. Esta señora no tenía ningún dato previo, no le dolían las piernas, no se sentía cansada, era una dama que acostumbraba a salir a correr, y un día en su ejercicio habitual se cae, se fractura su rótula, le hacen un cerclaje, todo iba a ser muy bonito, pero 36 horas después del cerclaje de rodilla desarrolla dolor, edema, la pierna se pone hiperémica, en el Doppler hay ausencia de flujo, imágenes hipercoicas, femoral superficial, común, ilíaca, todo del lado izquierdo. Es la señora del TAC que mostraba hace rato. Aquí está la obstrucción y se ve claramente la trombosis de la ilíaca izquierda. Vamos a ir descendiendo. Aquí está la ilíaca, sigue trombosada. Más abajo, la femoral también obstruida. Llegamos al muslo. Miren el momento tan importante del edema en el lado izquierdo comparado con el lado derecho. Aquí está la zona del cerclaje y se sigue viendo más gordita la pierna izquierda. Esta paciente, como estaba recién operada de su rodilla izquierda, pues no era candidata para una trombolisis. Tenía 3 días de haber sido sometida a cirugía. Decidimos yo no me sentí muy confortable con un sistema de trombolisis, ni trombectomía percutánea. Entonces decidí abrirla directamente al femoral, sacamos los trombos, y ahí ya le habíamos puesto su filtro, una embolectomía de la ilíaca quirúrgica, limpiamos todo y aquí nos quedaba esta lesión. Le pusimos su stent y la paciente desde entonces ha estado sintomática. Eso me lo voy a brincar porque me faltan transparencias. El crónico no crónico post-trombosis. Esta es una mujer de 37 años de edad. Ella es una triatlonista y 11 años antes de consultar había tenido una trombosis venosa profunda en el lado izquierdo. Evolucionó bien, le dieron su anticoagulante por durar un cierto número de meses, etcétera, el manejo tradicional. Y poco tiempo antes de venir a consultar conmigo, empieza con claudicación venosa, se asocia dispareunia, edema bimagrado vespertino y empieza a desarrollar varices en la región inguinal.
se le hace un Menotac, que resulta positivo para una obstrucción. No tengo la imagen, pero aquí está su angiograma. Una lesión prácticamente total de la ilíaca. En la siguiente imagen se ve mejor, donde todos esos vasos, ninguna de esas colaterales corresponde al trayecto original de la vena ilíaca. La vena ilíaca debería de ascender en esta dirección y lo único que tenemos son todas esas colaterales. Una crónica al 100%. Logramos pasar la guía. Como se veía, aquí está nuestra guía ya en posición. Su angioplastía a continuación. Empezamos con un balón 8 o 10, algo así. Creo que empezamos con un más chico. Estas son las imágenes del 8 o del 10. Y hicimos su angioplastía secuencial a esta dama. Acá está nuestro stent, ya todo esto. La porción inferior, esta zona, la sometimos a una endovenectomía. Sacamos los coágulos, algo de coágulos recientes que tenía. Limpiamos completamente la íntima, levantamos todo eso y nos aseguramos de que vamos a tener un buen flujo, puesto que había algo de femoral de abajo enferma. Le pusimos su parche a la femoral y su injerto de 4 milímetros de Gore-Tex. Este es el resultado final ya después de la cirugía. La zona del parche y cómo se lava bastante bien. Esto es cuando cerramos. Esta paciente después vino a cerrarse la fístula. Aquí está donde entramos por la poplitea, la arteria poplitea. Entramos con un catéter hasta la fístula y soltamos una placer en esta posición para cerrar la fístula. Ha evolucionado bien esa dama. Estos ya son casos, no son propiamente ilíacos, este es un hombre joven, 20 años, él tiene un problema congénito que es un factor 5 o algo por el estilo. Este señor tuvo una trombosis venosa 2 años antes de esta angiografía. El joven enfrentaba un viaje a los Estados Unidos, se había ganado no sé qué beca, ya se iba, se trombosa. En aquel entonces era solo la ilíaca del lado derecho, le sugerimos que se pasteara, que se estudiara, etcétera, no quiso, tenía datos de embolia pulmonar. En aquel entonces se le colocó un filtro y se le dijo que la cosa era seria, que tenía que estar tomando anticoagulante, suspendió el anticoagulante, 2 años después regresa con una trombosis completa de ambas ilíacas. Esta es la imagen del lado derecho, esta es la imagen del lado izquierdo en el centro. Alcanzamos a ver en la parte superior el filtro y básicamente vemos que no hay paso del lado izquierdo, son solamente esas colaterales. Se le hizo una reconstrucción, el filtro, básicamente lo que hicimos fue darle una pachurrona, ahí quedó el filtro, lo plasteamos junto con la cava y se reconstruyó completamente. Ha estado bien, todavía vino, esto hacía varios años, todavía hace como un año vino a tratarse unas varices en la región malveolar. Este caso, me regresé, no estaba duplicado. Bueno, el granulito no trombótico es el que nos gusta a todos, probablemente es el que estaban esperando que hablara más, pero había muchas cosas que hablar antes. El típico, bien llamado o mal llamado May Turner, el otro día el doctor Labrópolis regañó a todo el mundo en el foro venoso aquí en Monterrey porque a esto le llamamos May Turner. Sin embargo, hasta en el foro venoso de este año, en febrero, que creo que fue ya el último congreso de este año, le siguen llamando May Turner.
a la estenosis ilíaca, la arteria cargada sobre la vena, en la porción más del ápice de la curva lumbar, las imágenes que ya hemos visto hasta el cansancio, y pues los cuadros clínicos típicos, ¿verdad? Uy, ¿dónde están las fotos de esta dama? No sé, pero bueno, una mujer de 32 años de edad, 2 embarazos, educación venosa, pesadez, venas varicosas, edema valvular. Esta es la imagen que todo el mundo queremos ver. O sea, ya nos quitamos de problemas y rápidamente calculamos nuestra distancia que le vamos a poner el stent y lo dejamos corregido, todos felices, todos contentos, en media hora nos vamos. ¿Qué le va a pasar a estos pacientes? Estas son las figuras de permeabilidad. La permeabilidad primaria es un 67%. Esto está reportado en el 2007, ha mejorado muchísimo. En el asistida primaria, un 89%, y la secundaria llega hasta un 93%. Les va muy bien. Ahora, ¿cuál stent? Se ha puesto de todo. Probablemente el que más ha sido estudiado es el wall stent, que tiene para mí un problema. Están demasiado cerrados los struts, y vino a confirmar esto el hecho de que este señor, nuevamente por aquí, este es David, no, este es otro artículo, pero bueno, vamos a ver primero este de David. Aquí este señor estudia todos estos stents. Menos uno que nosotros pusimos, porque no fue sino hasta la llegada del Silver a Monterrey que empezamos a poner ya el Silver. En alguna ocasión pusimos algún wall stent, pero a mí el wall stent no me gustó mucho, más que todo por el miedo a que se me trombosara si quedaba dentro de la ilíaca, que eventualmente Raju demostró que el 10% de los pacientes a los que él les puso un wall stent y se metió con ese wall stent a la vena cava hasta 3 centímetros, 10% de esos pacientes se trombosaron contralateralmente. Ahí abandonó el uso del wall stent. Pero bueno, en cuanto a qué tipo de stent, que es este artículo, este señor se puso a estudiar comprimiendo los stents. Esta máquina la usó para la compresión radial. La compresión radial era para medir la fuerza de resistencia radial, es la fuerza requerida para comprimir radialmente el stent en todas estas direcciones. Lo otro que estudió fue la fuerza expansiva crónica, que es la fuerza expansiva que ejerce del stent hacia lo que lo está comprimiendo. Y otra cosa que es probablemente lo que más valor le demos nosotros es la resistencia al aplastamiento. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, básicamente existía una compresión radial en una sola dirección, que es lo que vemos nosotros, que es lo que le sucede a la ilíaca al estar siendo comprimida por la arteria. Probablemente esta es la medición más útil. ¿Qué encontró? Bueno, pues aquí están las distintas relaciones. Para la fuerza radial, el que más toleraba es el sinus oblicuo. El Silver se encuentra acá. El wall stent es este, aunque ya mucha gente lo está abandonando. La resistencia a la compresión, aquí la vemos. Y en general, independientemente de esto, prácticamente todos los stents que se han estudiado en la posición ilíaca venosa han sido lo suficientemente resistentes como para no ser comprimidos de forma agresiva por el resto de la arteria. Claro que hay casos en los que si no damos una buena inflada de manera inicial, no logramos que el stent se abra al diámetro deseado. Otra de las preguntas importantes es, y ahorita lo comentábamos con Raju, ¿hasta dónde voy a llevar el stent? Ya decidí cuál quiero poner o cuál puedo poner. Tengo un Smart, nomás tengo wall stent, tengo Silver. ¿Qué tengo? ¿Qué es mi armamentario? Bueno,
hasta dónde lo voy a poner. Este es el estudio de Vascular Surgery de Neglin y Raju. Aquí está. Fueron 982 estenosis. Las siguieron en este estudio nada más 22 meses en promedio. Y en ese entonces decían ellos que en una estenosis adyacente a la confluencia ilíaca común usando wall stent debe de ser bien well into the inferior vena cava, bien metido dentro de la vena cava. Eso era hasta 3.5, hasta 5 centímetros en algunos casos. Miren, este es un dibujo de una fotografía de ese artículo. Aquí está la zona de estenosis a nivel de esta transversa, y el señor lleva su stent básicamente hasta acá. Todo esto tranquilamente metió su wall stent sin ningún problema. ¿Qué pasa? Unos años después se da cuenta que un 10% de estos wall stents ocasionaron trombosis contralateral. En este caso, en esta primera revisión, solamente demostraba en ese seguimiento corto, que fueron 22 meses en promedio, solamente el 1% se les trombosó. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, en 2017 ya vieron que las trombosis contralaterales por estos stents que metieron hacia allá, aquí está otra vez el señor Raju, ya era mucho mayor. ¿Y qué hizo entonces? Dijo, bueno, él es un convencido del wall stent, siguió poniendo el wall stent, pero ya no se metió a la vena cava con el wall stent, se quedó únicamente insinuando hasta la zona donde estaba la estenosis, y de allí en adelante hacia la vena cava le puso un stent Z para reforzar. Y aquí vemos, estos son sus casos de antes con su wall stent, y estos son los de ahora, en donde deja el wall stent aquí y le pone una extensión con un Z. Y les va pues muy bien. Freedom contralateral. Esta es lo que él demostraba en este artículo, la permanencia, el estar libre de trombosis contralateral mejoró significativamente en el grupo de los stents Z, con un 99% de libertad de no tener trombosis contra el 90% solamente de los wall stent a los 54 meses. O sea, dejar un wall stent metido en la vena cava no es una buena idea. Este es un artículo de Constantinos. Habla sobre el uso de... ya se me atropeó. Sí. En las oclusiones unilaterales de la vena ilíaca común, ¿cuánto nos vamos a extender? Esto aparece en 2007 y esta es la otra corriente. Él demuestra en este grupo de pacientes que de 10 a 15 milímetros de proyección del stent de la vena cava es más que suficiente para dos cosas. Uno, no tener trombosis contralateral, y dos, que no se desplace el stent. Este caso es muy interesante. ¿Hasta dónde voy a llevar el stent? Ya, en lo práctico. Esta es una dama de 29 años de edad. 2 años antes de este ingreso, esta dama llegó al hospital con una trombosis de la vena ilíaca izquierda que se extendía hacia la femoral. Se le hizo una trombolisis, se le hizo angioplastía y se le colocó un stent, evolución sin complicaciones.
Y esta, no tengo la imagen de esta trombolisis y esta angioplastía, pero esta es la radiografía de control que se le tomó en aquella ocasión, 2 años antes de este ingreso. Y vamos a ver una cosa, 4 meses después de su primera gesta, esto es ahora el ingreso en esta ocasión, la paciente desarrolla claudicación venosa, edema del miembro inferior izquierdo, y el Doppler es sugestivo de estenosis. ¿Cómo? Ya teníamos un stent. Pues sí, pero se desplazó. El stent original llegaba hasta la apófisis, hasta el ápice de la apófisis espinosa, y ahora vemos que descendió. ¿Qué hicimos? Pues echarnos la culpa. Esta es la angiografía, la imagen donde parecería que no hay nada, pero en el ultrasonido endovascular vemos esto. Esta está la porción superior, está la cava, vamos entrando la ilíaca y nuestro stent está completamente comprimido. Acá está la arteria ilíaca, estamos de cabeza, pero se entiende, esta es la arteria. Aquí nos regresamos otra vez al principio, la porción superior, vamos descendiendo con el ultrasonido endovascular, aparece la arteria ilíaca izquierda y nuestro stent completamente comprimido. Esa fue una dislocación hacia la parte inferior. Básicamente lo que hicimos fue pasar un stent y le montamos un extra. Acá está nuestra extensión. Nuevamente aquí está la apófisis transversa, perdón, espinosa. Lo voy a detener aquí. De aquí, que era donde se nos había descendido, de este punto se había bajado hasta acá. Bueno, lo único que hicimos fue irnos un poquito más hacia arriba, ya plenamente insinuados en la vena cava. Este fue un Smart 14, si mal no recuerdo. Este es el control del ultrasonido endovascular de este caso, y vemos como desde la cava, estamos en la cava, stent, aquí hay cava libre, acá hay cava con stent. Ya estamos aquí dentro de la ilíaca. El área compresiva aquí se alcanza a ver y vemos el empalme de los stents y ya donde va descendiendo, todo con un buen diámetro. Ok, ¿eso fue hasta dónde arriba? Pues hasta dónde arriba, pues por lo menos 1.5 centímetros por arriba de la zona de estenosis. Si llegar a los extremos de 5 centímetros o cosas por el estilo, quieran usar la técnica. Si quieren usar solamente un stent, hacérsela cómoda, barata, buena y sencilla, pues probablemente un Silver 1.5 por arriba de la zona de estenosis. No van a tener trombosis contralateral y tampoco les va a migrar su stent hacia abajo. ¿Hasta dónde lo voy a colocar en la parte de abajo? Ya sabemos hasta dónde lo vamos a dejar hacia arriba. ¿Hasta dónde voy a llegar abajo? La tendencia es tratar de respetar la confluencia de la ilíaca interna. Sin embargo, hemos puesto stents más abajo y la verdad no hemos llegado a tener problemas con la ilíaca. Sigue estando permeable. Son pacientes que, por ejemplo, hemos estudiado después por congestión pélvica y sigue estando permeable la ilíaca izquierda sin mayor problema. Claro, tratamos de dejarla libre. El problema es la longitud de los stents. Por ejemplo, Silver que hay en México, tenemos 16 por 60 y de ahí se brinca a 16 por 100. Yo no sé si no lo traen a México para gastarse todos los 16 por 100 que están en Estados Unidos o de plano no hay, dice la industria que no hay. Pero bueno, es un excelente stent, trabajamos muy a gusto con él, pero se va de 6 centímetros de largo a 10 centímetros de largo. Preferimos el de 10 centímetros de largo. Si podemos obstruir la ilíaca, qué bueno. Si no, pues que se quede tapada. Bueno, no se tapa porque de hecho sigue teniendo flujo, pero va a quedar comprometida, digamos, en ese trayecto.
Esta es una dama de 37 años. 2 embarazos, 2 años de evolución con dolor, pesadez, cansancio, todo del lado izquierdo, venas varicosas del lado izquierdo, etcétera, etcétera. Le hacen su ultrasonido, aquí está la ilíaca comprimida, le hacen su TAC, como que sí, como que no nos convencía mucho. Le hacemos su angiograma y sí, vamos a detenerlo justo aquí. Oh, se ubicó, perdón. Aquí está la zona donde se marca claramente la ilíaca, la arteria ilíaca sobre la vena ilíaca. Vemos este ensanchamiento característico de la ilíaca, esa dilatación preestenótica, y aunque no le vemos colaterales, le hacemos este ultrasonido a la dama, le pusimos, encontramos que estaba ahí estenótica, etcétera, aquí están las áreas, aquí está donde se reconstituye, bla, bla, bla. Le pusimos su stent, se veía muy bien, muy mono, muy limpio. Vamos a hacer el control por no dejar. Y estamos haciendo el control, estamos en la porción superior del stent. Vemos cómo está perfectamente dilatado, todo se ve muy a gusto. Vamos descendiendo, todo se ve bien padre. Mira nomás qué bonito se ve aquí, qué gran diámetro. Ups, nos salimos, estamos en la ilíaca externa y la vemos apachurradita. Aquí está. Achis, le falta volumen. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, a lo mejor así la usa. Le comprimimos el muslo, no se dilataba. Y estuvimos un rato jugando con el ultrasonido y resulta que entre más abajo íbamos, más se dilataba. Esta es la ilíaca externa, aquí estábamos ya cerca del anillo, y veíamos que adquiría un mayor tamaño hasta llegar a este punto. Aquí estábamos adentro del introductor. Voy a regresar. Aquí estamos adentro del introductor y luego volvemos a subir. Esta es inmediatamente saliendo del introductor y hacia arriba otra vez. Aquí vamos ascendiendo. Está obstruida prácticamente toda la ilíaca externa. En la imagen angiográfica de esa paciente, después de haber soltado el stent, el Silver 16, aquí estamos dentro de la cava, la zona de la estenosis, etcétera, comparamos los diámetros, las áreas. El área aquí, cerca a la zona de la estenosis, llegamos a tener un área de 214 milímetros cuadrados. En la ilíaca común, lo que quiere o lo que sugiere Raju es alcanzar 200. Estábamos muy bien, pasaditos, 214. Pero el área en la ilíaca externa nos daba 43, siendo que la recomendación para esa zona era de 150. Estábamos muy por debajo. Y acá abajo, en la porción, inmediatamente aquí está el introductor, inmediatamente antes de entrar al introductor, la sonda de ultrasonido nos dijo que teníamos 150, que para la ilíaca externa estaba muy bueno. Entonces, de 150 que medía que la ilíaca externa disminuía a 43 en un trayecto, y lo único sospechoso era esta pequeña mordida. Aquí es donde se confirma la utilidad del ultrasonido endovascular. Y para definir qué tan abajo voy a dejar mi stent, es imprescindible tener un ultrasonido endovascular. Esta paciente sin ultrasonido endovascular hubiéramos dejado esto sin proteger. Esta es la imagen final de esta paciente. Como dicen los gringos, nice. Se ve muy nice. Ahí está. Muy bien dilatado todo.
Tragedias. No voy a hablar mucho de tragedias porque no tengo mucho que decirles. Hemos tenido 2 casos en los que se nos ha desplazado un poquito para arriba el stent. Desde que usamos stents 16 no lo hemos vuelto a usar. Mi recomendación es no pongan 14, aún en mujeres delgadas y chiquitas, no usen 14. Les puede pasar algo como esto, aunque esto fue un 14 que se les fue casi hasta arriba. Esto es un caso de aquí en Monterrey, si mal no recuerdo, no mío. Y lo que hicieron fue meterle otro stent acá abajo para dejarlo fijo en la zona de estenosis. Creo que este era un 16, este era un 14. Todo el mundo reporta, este es un que se les fue hasta la cava y lo sacaron a jalones. Aquí se ve donde está entrando el stent a este recuperador. Y casos ya más graves como este, donde en el ecocardiograma vemos flotando el stent en las cavidades cardíacas. Aquí está esta paciente ya sometida a una extracorpórea para sacar el stent. Esta es una serie de 2 casos. Una de las pacientes falleció. Esta no. 8 lecciones. Eran 10, pero a mí las últimas 2 no me gustan mucho. Creo que me quedé en 8. La estenosis ilíaca es altamente prevalente. Hay más de las que nosotros sospechamos, aún por clínica, aún teniendo ese olfato o esa mala intención de encontrarles. Hay muchas pacientes que tienen estas lesiones. Es una lesión permisiva, puede estar oculta por mucho tiempo y va a ser en un viaje prolongado en avión, va a ser por el inicio de, no sé, medicamentos hormonales, anticonceptivos, un parche, un implante. Puede ser una paciente de 60 años que toda su vida había estado ok y un día entra a terapia intensiva por una pielonefritis aguda y resulta que acaba con una trombosis. O estoy citando casos reales, ¿verdad? Casos que uno ve todos los días. Una dama que nunca había tenido un problema viene a hacerse una lipectomía, ese que le hacen ahora a las señoras ya que se quieren arreglar después de sus bebitos, y resulta que hay una trombosis universal de la pierna izquierda. Es una lesión que permite que pase mucho tiempo hasta que se complica. Y mientras hay muchas pacientes que están con síntomas muy relativos, dolor, cansancio y pesadez. Hay que buscarla obsesivamente. La venografía no es el estándar de oro, es pobremente sensible, ya lo vimos. Si queremos hacer un buen diagnóstico y no tenemos ultrasonido endovascular, probablemente no estemos haciendo todo bien. Si queremos descartar, pues pasar un pigtail, pasar un Fogarty, dar un estirón y confirmar. Si no nos convence la venografía, hacer alguna maniobra para tratar de demostrar que sí está la lesión, no para tratar de demostrar que no está. El ultrasonido intravascular puede y debe ser usado tanto para diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es críticamente estenótico? Críticamente estenótico está definido exclusivamente por el uso del ultrasonido endovascular. Y angioplastía más un stent corrigen la sintomatología en estas pacientes. Sí, en un gran número de pacientes. Hace poco vi una chica de 21 años que había sido catalogada como un síndrome disfórico premenstrual. Pero ya no nada más era premenstrual, ya le duraba todo el ciclo menstrual al grado tal que estaba prácticamente discapacitada por dolor, pesadez, cansancio de la pierna. Obviamente que era un calvario total en los días de su menstruación. Empieza a desarrollar varices en la pierna izquierda, la mamá la trae a consultar y resulta que en el ultrasonido la chica tiene una estenosis de la ilíaca bien marcada. Le pusimos su stent, se le acabaron los problemas. Periodos de vigilancia. ¿Cada y cuándo vamos a seguir estos pacientes? Nadie se ha puesto de acuerdo. Hay quien dice, no, pues cada 3 meses, cada 6 meses. Nosotros, en particular, le hacemos un ultrasonido, bueno, primero una radiografía de abdomen a todos para ver dónde quedó.
el stent y compararlo por si se nos va a mover después, que nos ha sido útil solamente en 2 casos. En este tiempo que hemos hecho este tipo de casos, desde el 2004 para acá, solo hemos tenido 2 casos que se desplazan distalmente. Uno fue el caso que presentamos, otro fue otra dama que no tuvo embarazo, simplemente reinició con síntomas. ¿Cada y cuándo vamos a vigilarlo? Nosotros les hacemos ultrasonido pélvico a los 15 días. A las 8 semanas hacemos un segundo ultrasonido y luego los volvemos a citar hasta el año, hasta los 12 meses. En ese periodo de vigilancia, otra de las preguntas que hacen todo el mundo en los congresos y las respuestas son muy variables. No hay hasta la fecha un estudio concienzudo que nos diga qué tanto tiempo vamos a dejar anticoagulados a estos pacientes. Hay quien los deja anticoagulados 1 año, hay quien los deja anticoagulados 6 meses. Yo en particular no dejo una paciente anticoagulada más de 3 meses y no hemos tenido trombosis ilíacas en pacientes que hemos continuado la anticoagulación a los 3 meses. De hecho, puedo citarles casos anecdóticos de la consulta de la paciente que viene a las 8 semanas para su control de ultrasonido. Le dice, bueno, le dices en la consulta, pues ahora sí, ya puedes suspender el Xarelto. Pues se me acabó la caja y no lo volví a surtir, doctor, está muy caro. La paciente tiene 6 o 8 semanas sin tomar anticoagulante, ninguna se nos ha trombosado y han sido varias. No me atrevo a sugerirles que no lo tomen. Generalmente uso un poco de Xarelto y su aspirinita. No tengo problemas de sangrado. Lo que sí van a hacer estas pacientes es que sus periodos menstruales, generalmente son 2, van a ser un poquito escandalosos, de alto volumen. Les pido que si son regulares me avisen 1 o 2 días antes para darles permiso de que suspenden por 48 horas el anticoagulante. El antiagregante plaquetario, que generalmente es aspirina, no se la suspendo a ninguna. Y creo que ya es todo. Espero que estén despiertos. Sí, doctor, aquí estamos. Si tienen preguntas. Doctor, Ese niño quiere preguntar algo. Doctor, muchas gracias por su apoyo. Vamos a empezar con la parte de preguntas. Si quieren, por favor, hacer alguna pregunta directo al doctor, puede ser por el chat o directo abriendo su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Víctor Hugo Navarro de la Ciudad de México. Gracias, doctor, por su presentación. Felicidades, muy interesante. Yo le tengo 2 preguntas. Una, cuando hay, hablando específicamente de trombosis venosa iliofemoral relacionada con una estenosis de estos tipos que nos ha estado presentando, ¿es usted partidario de hacer trombolisis, ya sea mecánica local, trombolisis sistémica? Y la otra situación, ¿pone o no pone filtro? Gracias por su participación. Gracias a usted. El filtro es controversial. Si tengo trombo en la ilíaca y voy a intentar una trombolisis quirúrgica, endovascular o de cualquier tipo, yo les pongo un filtro. A todos los pacientes les pongo un filtro temporal, se los retiro a los 3 meses una vez que se resuelve el cuadro. No hemos tenido complicaciones. Creo que es válido utilizarlo y sí es controversial. Sin embargo, va uno, por ejemplo, y escucha a los monstruos estos, al Raju y a esas personas que tienen cientos de casos. La mayor parte de ellos también utilizan un filtro temporal. Yo creo que no está de más. ¿Por qué? Pues porque si durante las maniobras se te va a desprender un pedazo de trombo ilíaco y se va a los pulmones, pues
puedes ser negligente y te vas a meter en un problema. Lo otro, ¿qué tipo de trombolisis? Yo prefiero utilizar siempre una ruta ascendente. Generalmente lo que hacemos nosotros en el grupo es tratar de acceder desde la tibial, como el caso ese que les mostramos. A este jovenazo, 45 años, le accede, el doctor Carrillo es excelente para acceder a tibiales. Le pasamos el ECOS desde abajo. En 12 a 16 horas estaba completamente libre de todo el trayecto. Ya nos dedicamos a ver la zona de estenosis y pusimos el stent. Cuando no tenemos tanto éxito, cuando nuestra ventana entre la trombosis y la llegada del paciente es más de 15 días. Después de 15 días la trombolisis ya no es tan efectiva. Generalmente son pacientes que ya el coágulo se colonizó con fibroblastos, y si la zona femoral está afectada, son pacientes que generalmente van a requerir una endovenectomía para asegurar un buen flujo, influjo hacia el stent. Cuando quirúrgica, pues el caso ese que les presentaba de la dama de la fractura de la rótula, pacientes en que no podemos utilizar trombolítico y que necesariamente tenemos que remover el coágulo, ahí es cuando se vuelve quirúrgica. Yo prefiero trabajarla siempre transfemoral, visto en algunas ocasiones. De hecho, alguna vez yo entré transpoplitea, pero no recomiendo. Es muy complicado el acceso, es complicado la cicatrización, etcétera. La femoral, el único problema del acceso femoral es el seroma. Sí, porque por más que evitas llevarte canales linfáticos, un porcentaje de estos pacientes, yo no tengo mi estadística, pero yo diría que como un 5% de los accesos femorales, tanto arteriales como venosos, hacen seroma, y es un problema molesto para los pacientes, para uno, porque rápidamente te quieres deshacer de los pacientes. Son pacientes que ocasionalmente hay que cortar para arreglar el seroma. No sé si le respondí las preguntas. Sí, están respondidas. Yo nada más dos comentarios en ese sentido. Durante muchos años, antes de que existiera todo esto de la terapia endovascular, etcétera, la verdad es de que mi abordaje principal era la trombectomía venosa. En casos severos, no llegando a flegmasia, pero tampoco casos que estaban tan sencillos como un mínimo edema, para aquella paciente que se le ponía amoratada la pierna, que traía dolor, limitación funcional. Y pues le puedo decir que sin tener la estadística a la mano, pero en más de 30 y tantos casos, jamás puse un filtro, y francamente que nunca tuve, por lo menos tromboembolias pulmonares clínicamente significativas, nunca las tuve. Eso fue de alguna manera una observación interesante. Y ya posteriormente empecé a poner filtros precisamente por lo que usted decía, para protegerme legalmente. Un día me hace una tromboembolia pulmonar y me acaban con la mano en la cintura. Y la otra... Tienes. ¿Perdón? Con un caso tienes para arrepentirte de no usarlo. Así es. Y precisamente hablando de eso, de los seromas, fíjese que, yo era así muy obsesivo en la electrofulguración, en el cuidado de la herida y todo. La verdad es que nunca tuve un seroma. Y hace poquito tuve un paciente al que le puse un filtro hace 15 años, de hecho, que quede como anécdota. A él, le puse un filtro hace 15 años, le hice trombectomía venosa, él sí venía con flegmasia de la extremidad inferior izquierda. Le hicimos la trombectomía, todo evolucionó perfecto, todos esos 15 años estuvo anticoagulado, se me desapareció más de 3 años. Se me aparece ahora en enero, y le digo, pues ya deje el anticoagulante, pues la verdad estaba tomando Sintrom, deje el anticoagulante, la verdad es de que ya con tantos años no va a pasar nada, pues a las 3 semanas tómale, trombosis de cava, ilíacas y todo. Bueno, no tenía recursos como para meter endovascular y para hacerle todas las maravillas que nos platicó.
Y bueno, total, lo metimos a hacerle trombectomía, saqué lo más que se pudo de trombo, quedó obviamente con algo de trombo residual, pero me hizo unos seromas impresionantes de los dos lados, más severos en el izquierdo. Y la forma de resolverlo fue aprovechando ahora con el ultrasonido. Cada semana le hacía su ultrasonido, guiaba la punción, drenaba, guiaba la punción, drenaba. Y afortunadamente logré controlar el seroma de esa manera. Entonces también otro comentario para que quede como anécdota. Gracias, doctor. Para servirle. Muchas gracias por sus preguntas. No sé si hay una pregunta más que podamos hacerle al doctor. De los comentarios no tenemos otra pregunta, Doc. ¿Alguien más? Ya se durmieron todos. No, Doc, aquí andamos. Pues bueno, yo creo que vamos a cerrar el webinar, Doc. Primero que nada, le agradecemos por su participación, por el tiempo y la dedicación en esta plática que nos fue muy útil y con muy buena información sobre este tema. Por parte de Endomédica le agradecemos el tiempo y a todos los participantes nuevamente también por estar en estas charlas y estos webinars que estamos impartiendo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a usted, gracias a la industria por esta plataforma. Muchas gracias, doctor. Y agradezco nuevamente, aunque no sé si estén o no estén ahí la gente del equipo, su participación en todos los casos. Esto no se logra, no es trabajo de una sola persona, somos un buen equipo, creo que nos va bastante bien. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego y muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Saludarlos. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias, doctor.